Muy buenas, mi nombre es Rafael Pérez Batista, mi matrícula es 2023-0445 y el día de hoy estaremos haciendo la práctica uno de la práctica final de Hacker Ético 1 con el profesor Diógenes Jiménez María. Dice que la práctica uno se basa en obtener acceso al puerto FTP21 desde una máquina Kali Linux. Lo que podemos ver es que esta práctica consiste en obtener acceso a una máquina vulnerable intencionalmente llamada Metasploit. Eh, Se ve aquí que para esta práctica debemos utilizar dos máquinas, que es la Metasploit 2, que va a ser la víctima, y el atacante, que va a ser Kali Linux. Lo primero que debemos hacer es que cuando tengamos las dos máquinas, debemos ver qué direcciones IP tienen ambas máquinas. No, perdonen. Como podemos ver aquí, eh, esta máquina tiene la 192.248.133 y la de Metasploit tiene la 132. Vamos a realizar un ping a la máquina de atacante 168.248.133. Como podemos ver aquí, los pings se mandan correctamente. Ahora vamos a lanzar los pings desde mi máquina atacante, ping 192.168.248.132. Y como podemos ver, los paquetes se envían correctamente. Eso significa que las dos máquinas, o sea, tienen conexión. Luego, lo próximo que nos dice la práctica, como podemos ver aquí, ya yo hice todo eso, que fue lo de los pins. Lo segundo que nos dice la práctica es que debemos realizar un escaneo de puertos utilizando Nmap para, eh, para así ver los puertos que están abiertos y si por donde vamos a lanzar el ataque está abierto. Entonces, nos pasamos aquí. Ponemos un nmap SV y O para que nos diga, SV es para que nos diga la versión de los puertos y ponemos 192.168.248.132. Esperamos que se lance el escáner, no puede tardar un momentito, esperamos. Esperar un poco más. Como podemos ver aquí, ya terminó de lanzar el escaneo y como vemos tenemos varios puertos abiertos. También nos dice la MAC address, el sistema operativo y o sea, la información del host, pero lo que nos interesa es esto. Aquí, como podemos ver, eh, el puerto 21 está open, o sea, está abierto con el servicio FTP y tiene esta versión que por aquí, esta versión tiene una vulnerabilidad y por aquí es que vamos a ingresar a la máquina de Metasploit. Luego, lo siguiente que nos dice la práctica es que luego de que identifiquemos cuáles son los puertos abiertos, lo que debemos hacer es abrir MSF Console para así explotar la vulnerabilidad. Vamos aquí, MSF Console, esperamos que abra, ahí está abriendo. Esto puede tardar un poco porque tengo baja conexión a internet. Y como podemos ver aquí, ya está abriendo. Ok, aquí ya abrió. Entonces, lo próximo que debemos hacer es buscar un script para vulnerar esa versión. Entonces, lo que vamos a hacer es search y ponemos la versión. Y como podemos ver, aquí encontró dos opciones. Como podemos ver aquí, este es que vamos a utilizar, el que dice backdoor. Este es un script
para explotar dicha vulnerabilidad. Para utilizarlo ponemos use y el número del script que queremos utilizar. Le damos enter. Y como podemos ver aquí, ya estamos utilizando, eh, ya estamos utilizando este script. Le damos un show options y como podemos ver aquí, eh, nos dice que es en el puerto 21. Lo que debemos cambiar es el R-host, si mal no me equivoco. Déjenme buscar aquí en la práctica. Como podemos ver aquí, lo utilizamos, aquí ya lo utilizó, eh, aquí lo usó, le damos un show option y vemos que el R-host es, aquí lo que va es la IP de la máquina a la cual queremos atacar. Luego de que le damos para modificar, le tenemos que dar esto, un set R-host. Vamos a la máquina, le damos un set R-host y ponemos la IP de la máquina que es 192.168.248.133, si mal no recuerdo. Damos para arriba, buscamos, reconfig, 132 es la máquina, 132. Como podemos ver aquí, ya el R-host fue cambiado, damos su show options. Y como podemos ver aquí, ya el R-host fue cambiado y tenemos como objetivo la máquina la cual queremos atacar. Luego de esto, que cambiamos el R-host, lo que debemos ejecutar es el comando exploit para que el script comience a funcionar y comience a explotar la vulnerabilidad. Exploit. Aquí ya está explotando. Debemos esperar que termine. Y como podemos ver, ya hemos ingresado dentro de la máquina Metasploit por el puerto 21, que tiene una vulnerabilidad. Lo siguiente que nos dice la práctica es que para verificar que obtuvimos Metasploit, una shell con permisos de usuario root, debemos utilizar este comando uoami. Vamos aquí, uoami. Y como podemos ver, tenemos un permiso, una shell con permisos de root. Entonces, luego lo próximo que debemos hacer es para verificar la arquitectura, la versión del sistema operativo y la arquitectura de este mismo, debemos utilizar este comando para que verifiquen también que estamos dentro. Unami -a. Y como podemos ver, aquí está Linux, que estamos utilizando Linux Metasploit con la versión 2.6.24. Luego, lo siguiente que nos dice es que para verificar que tenemos permisos de root, debemos entrar a esta carpeta que solo podemos ingresar con permisos de root. Y como podemos ver, ya aquí está todo. Y la próxima también que podemos hacer para verificar que estamos dentro con permisos de root es ingresar a esta también, a esta carpeta, ASWD. Y como podemos ver, también podemos ingresar. Esto significa que hemos explotado dicha vulnerabilidad. Luego, lo siguiente que nos dice la práctica, como podemos ver aquí, ya yo hice todo eso que hice la práctica. Eh, Ingresé también a las claves de acceso que están registradas en la cuenta de usuario, que esto solo se puede hacer con permisos de root. Luego, debemos salir utilizando exit y hasta aquí fue el proceso de explotar una vulnerabilidad en una máquina Metasploit que es vulnerable mediante MSF Console y con la vulnerabilidad de este puerto, que es el BSFT PD 2.3.4. Luego, lo siguiente que nos dice la práctica, si mal no me equivoco, es una serie de preguntas. En este caso, lo que dice es que investiguemos acerca de la vulnerabilidad conocida como esto, que fue la vulnerabilidad que explotamos. Yo preparo un Word para explicarlo de una manera mejor. El CVD 2011-0762 es una vulnerabilidad crítica encontrada en los servidores FTP
VSFTPD, que fue lo que explotamos y en la misma versión. Lo que hace esta vulnerabilidad es que permite a un atacante remoto obtener acceso no autorizado a un sistema vulnerable, que fue lo que hicimos mediante el puerto 21, lo que podría llevar a cabo a la ejecución remota de comandos y potencialmente al control total del sistema afectado, que como vimos, accedimos a carpetas utilizando comandos que solo se pueden acceder con permisos altos. Entonces, en la descripción de la vulnerabilidad, lo que podemos ver es que VSFTPD es un servidor FTP que es popular porque es conocido por su enfoque en la seguridad. Entonces, sin embargo, la versión 2.3.4 contenía una puerta trasera que esta puerta trasera la explotamos mediante el script que encontramos, que eh, como ustedes vieron anteriormente, el script se llamaba backdoor porque ese script utiliza la brecha o la puerta trasera que deja esta versión en este protocolo. Y al ingresar de manera remota al sistema con acceso no autorizado, lo que hacemos es que el servidor abre un puerto en la máquina comprometida que lo que hace es que permite al atacante conectarse a dicho puerto, como lo hicimos en el puerto 21, y obtener acceso a la shell con permisos o privilegios de root, que fue lo que hicimos. Como podemos ver, eh, la fecha del descubrimiento de esta vulnerabilidad fue en el 2011 y el impacto que tuvo fue un compromiso completo del sistema con privilegios de root. Luego, lo siguiente que nos dice es que luego de tener acceso, deberán llenar el siguiente cuadro con los datos que tuvieron de la máquina que acaban de acceder. El ID es Metasploit 1, el hostname es Metasploit, la dirección IP, como vimos, fue la 192.168.248.132, perdón. La descripción es Metasploit. El sistema operativo es Linux Metasploit 2.3.6. Los puertos abiertos UDP-TCP son los siguientes, que lo obtuvimos mediante el escaneo de Nmap, que como lo pueden ver aquí, que son el 21, 22, 23, 25, 80, que utilizan los servicios FTP, SSH, Telnet, HTTP. También tenemos abierto, si no me equivoco, eh, el de NetBIOS, el de Login, y tenemos algunos más. Luego, lo siguiente que nos dice que debemos llevar es la versión de la aplicación, que como podemos ver aquí, fue la versión 2.3.4, que fue la versión que tiene la vulnerabilidad. Lo siguiente que nos dice son las vulnerabilidades detectadas. En mi caso, las vulnerabilidades que yo pude detectar es que eh, la versión del servicio FTP, que es la VSFTPD, la 2.3.4, tiene una vulnerabilidad que es una puerta trasera que permite al atacante entrar mediante un puerto con privilegios, a la shell con privilegios de root. Luego, lo siguiente es el nivel de riesgo, que es alto, es explotable, sí, y las observaciones son que si queremos mejorar dicha vulnerabilidad, como es una falla en la versión, lo que debemos hacer es actualizar a la versión más reciente o volver a la versión anterior. Hasta aquí fue la práctica uno de la práctica final de Hacker Ético. En el próximo video, que es la práctica 2, estaremos accediendo al puerto 23 Telnet desde Windows a la máquina Metasploit. Sin más nada que decir, espero que hayan aprendido y nos vemos en un siguiente video.